historia verás, con su dedo escribió, en la Biblia lo dice, fue exaltado Jesús. Esta historia verás, con su sangre escribió, él lavó mis heridas, mis pecados pagó. Muy buenas noches, amados hermanos, amigos, gracias por estar con nosotros en esta ya noche, de verdad, este viernes, ¿verdad? 22 de marzo, hermanos, ya gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar transmitiendo totalmente en vivo. Por ahí parece que hay alguna falla en el Facebook de la radio, me refiero a la señal, ¿verdad? Ojalá por ahí se pueda transmitir correctamente. También estamos transmitiendo alternadamente en la página de Siguiendo Sus Pisadas. Y también, hermanos, estamos aquí a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos a este programa, Siguiendo Sus Pisadas, hermanos. Y hace un momento escuchamos a nuestro hermano Alfredo Talib desde San Fernando, Tamaulipas. Así que, hermanos, pues les invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora. Y vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos. Recuerden que nos pueden visitar a través de la página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. También puede visitar, ¿verdad? A través de Spreaker. Usted puede también sintonizarnos. Y también, hermanos, como en este momento que estamos transmitiendo en Facebook Live, usted también puede hacerlo de esta manera, ¿verdad? Así que, hermanos, pues vamos a continuar adelante en este programa. Por ahí sigo teniendo algunos errores con el Facebook de Mensaje para Salvación. Pero vamos a seguir adelante, hermanos, ¿sí? Vamos a seguir adelante. Vamos a poner en manos de Dios. Vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos. Si por ahí ven que el video se detiene un momento, es por la señal, ¿verdad? Si el video se detiene es por la señal. Así que si siguen los problemas, vamos a tener que reiniciar el equipo de donde está transmitiendo Facebook Live el Mensaje de Salvación. Pero por lo pronto, hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga la clase de esta noche. Así que vamos a orar y, hermanos, acompáñenme, por favor. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre bendito, gracias le damos, porque usted, Padre bendito, es misericordioso con nosotros. Sabemos que es un Padre de justicia, Padre de amor y de bondad. Padre, le rogamos que sea con nosotros y bendiga a todos mis hermanos y amigos que están conectándose a través de estos medios electrónicos. Le pedimos, Padre bendito, que usted siga obrando en nuestras vidas, que siga, Padre bendito, también obrando en este programa. Sea, Padre, con nosotros, bendiga la clase que estaremos impartiendo en este momento, que sea únicamente palabra suya, Padre, que no sean ideas de nosotros, sino que todos juntamente, Padre, podamos darle honra y gloria por su hermosa palabra. Le rogamos, Padre bendito, que esté con nosotros, que nos fortalezca, Padre, que nos siga dando lo necesario, Padre. Usted conoce las necesidades de sus hijos, conoce también, Padre, todo aquello que está alrededor de nuestras vidas. Le pedimos, Padre bendito, que usted nos ayude, nos fortalezca y que en este momento, Padre, podamos únicamente darle gracias por la maravilla que hace con nosotros, porque a pesar de todas las cosas que puedan suceder, Padre, estamos de pie y sabemos que eso es lo más importante. Gracias, Padre, por todo eso, y le pedimos a sí mismo que de esa manera, Padre, bendiga este ministerio, bendiga, Padre, a mis hermanos predicadores, pero también, Padre, le pedimos que usted nos siga ayudando para que nos dé sabiduría y que todo, Padre, se haga únicamente su voluntad. Perdona nuestras faltas, Padre bendito, y se lo suplicamos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, continuamos en esta transmisión. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de su radio amiga Mensaje de Amor para Salvación. También estamos, hermanos, en el Facebook Live de la radio. Y también, hermanos, estamos transmitiendo a través de Ministerio Radial, que es Siguiendo Sus Pisadas, ¿verdad? Por ahí veo que todavía hay problemas. Así que vamos a tener que reiniciar este equipo por lo pronto. Pero continuamos, hermanos, aquí en radio, y continuamos también en la página de Siguiendo Sus Pisadas. Así que, por favor, tengan un poquito de paciencia. Pero mientras tanto, hermanos, vamos a escuchar una alabanza rápidamente. Y en un momento, hermanos, ya seguiremos adelante, hermanos, con este tema de hoy, hermanos. Que vamos a darle un poquito, hermanos, otro énfasis al tema que estábamos hablando el día de ayer, hermanos, ¿sí?
otro énfasis tocante, hermanos, a lo que Dios tiene preparado para nosotros de una manera, hermanos, que muchas veces quizás no lo llegamos a querer, hermanos, porque el tema de esta noche es cuando ponemos distancia con Dios. Así que escuchemos una alabanza y continuemos, hermanos, en este programa. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Canta y ruega, hermano, canta y ruega, hermano, al Señor, y la gloria le daremos, gloria al Señor, y la gloria le daremos, gloria al Señor. Ven y entrégate, hermano, y da gloria. Ven y entrégate, hermano, al Señor, y la gloria le daremos, gloria 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 al Señor. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Bien, hermanos, ya estamos de regreso. Por ahí ya reinicié el equipo para lo de el Facebook, hermanos, pero sigue igual. La señal sigue igual en ese aspecto. Lo curioso es que por acá en la página de Siguiendo Sus Pisadas todo está tranquilo, y también aquí en la radio no hay ninguna interferencia. Así que probablemente, hermanos, sea algo ahí, hermanos, del mismo equipo, ¿verdad? Pero continuaremos, hermanos, continuaremos adelante tratando de hacer esto. Ahorita aquí me dice que está intentando volver a conectar. Así que pues vamos a seguir, hermanos, vamos a continuar. Y les invito a que se queden con nosotros. Entonces, quédense con nosotros en esta transmisión. Recuerden, hermanos, que hoy el tema de esta noche es cuando ponemos distancia con Dios, hermanos, ¿sí? Puede sonar algo extraño para muchos de nosotros, pero realmente, hermanos, cuando analizamos este tema, hermanos, nos ponemos a pensar qué es lo que debemos hacer, qué es lo que puede suceder cuando nosotros ponemos distancia con Dios. Hermanos, no es que Dios se distancie de nosotros, no es que Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros somos los que ponemos distancia con Él, ¿verdad? Es cuando nosotros creemos que vamos a alejarnos de Él. Ese es el punto, ¿sí? Así que, hermanos, cuando ponemos distancia con Dios, ¿sí? Veíamos el día de ayer, hermanos, el caso de este padre y de este joven, y lo vimos de una perspectiva, hermanos, muy distinta a lo que comúnmente muchas veces lo hablamos. Pero ahora, hermanos, vamos a verlo también desde esta perspectiva. ¿Qué es, hermano, lo que nosotros, hermanos, tenemos cuando nos distanciamos de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, ¿qué pasa cuando yo me distancio de Dios? Bueno, en primer lugar, podemos ver que vivimos equivocadamente. Cuando yo estoy alejado de Dios, cuando yo estoy viviendo conforme a mi pensamiento y que estoy tratando de vivir conforme a lo que yo pienso, estoy viviendo equivocadamente. ¿Por qué? Porque exijo lo que no estoy dispuesto a dar. ¿En qué sentido? Recordemos, hermanos, que el hijo pródigo, este hijo pródigo, hermanos, lo que hizo, ¿se acuerdan? Le dice, Padre, recordemos lo que dice Lucas
Lucas capítulo 15 del 11 al 18, encontramos estas palabras de este joven. Y este joven dice: Padre, dame las partes de los bienes que me corresponde, ¿verdad? Y algo importantísimo, hermanos, que debemos tomar en cuenta es precisamente eso, que este joven no pidió, sino que exigió, como si el padre le debiera algo, ¿sí? Porque le dice: a ver, dame la parte de los bienes que me corresponde. Prácticamente le estaba ordenando, ¿sí? Así que, en otras palabras, ¿qué fue lo que le dijo? Dame lo que de todas maneras será mío cuando tú mueras. Eso fue lo que le trató de decir este joven, ¿sí? Así que lo quería todo en ese momento. Este joven lo quería todo en ese momento, ¿sí? Su demanda no dejaba nada para el futuro. Eso es lo que él pedía, este joven, ¿sí? Así que pensó que era mejor administrador que su propio padre, y por eso le dice: mira, ¿sabes qué? Dame todo lo que a mí me corresponde, de una vez, ¿sí? El joven inexperto, ¿sí?, pensaba que tenía el derecho de disfrutar de todos los privilegios por ser hijo, ¿sí? Así lo veía de esa manera. Pero no quería cumplir ninguna responsabilidad. Esa era la realidad de este joven. Solo se preocupaba por sus propios intereses egoístas. Era lo que este joven estaba demostrando aquí en Lucas capítulo 15, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros le exigimos a Dios? ¿Nos hemos puesto a pensar en esto, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros le exigimos a Dios? Le exigimos bendiciones como si Dios nos debiera algo. Muchas veces, hermano, nosotros le exigimos a Él, ¿sí? Le exigimos así como a este joven. Queremos disfrutar de las cosas de esta vida, pero ¿saben de qué manera, hermanos? Sin preocuparnos de las cosas espirituales. Así lo queremos hacer muchas veces. Buscamos la felicidad temporal, hermanos, de las cosas, y no la felicidad eterna con Dios. Muchas veces perdemos más el tiempo, hermanos, tratando de vivir felizmente aquí, que vivir, hermanos, feliz con Dios. Ahora, la mujer de Job es un ejemplo de eso. Usted conoce muy bien la historia, ¿sí? Cuando Dios bendecía a su marido, la mujer muy contenta, ¿sí? La mujer muy contenta, pero cuando Dios ya no lo hizo, le dijo a su marido: a ver, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que le dijo a su esposa. Ahora, queremos todo a la mano sin que nos cueste nada, hermanos. Muchas veces es lo que queremos. Muchas veces queremos todo a la mano sin que nos cueste nada. Queremos ir al cielo como si Dios no lo debiera, hermanos, sin querer pagar el boleto. ¿Y cómo es que pagamos el boleto para ir al cielo? ¿Cómo es que lo pagamos? Debemos cumplir lo que Dios nos dice. Esa es la manera correcta, hermanos. Y nosotros debemos verlo de esta manera, ¿sí? Este joven lo que estaba tratando de hacer en Lucas capítulo 15, hermanos, era exigirle a su padre, ¿sí? Le decía: ¿sabes qué? Dame de una vez la parte que me corresponde. De una vez, ya, todo lo que me corresponde, por favor. Se lo estaba exigiendo como si su padre se lo debiera. Nosotros somos iguales, hermanos. Nosotros muchas veces le exigimos a Dios de esa manera, que nos dé tantas cosas como si Él nos estuviera debiendo eso, ¿sí? Vuelvo a repetir, hermanos, que en el Facebook de la radio sigo teniendo problemas. Y hermanos, estamos transmitiendo a través del Facebook de Siguiendo Sus Pisadas. Por ahí nos pueden seguir también, ¿verdad? Por ahí pasen el video, por favor, para que los demás hermanos se den cuenta y que nos acompañen para que no interrumpamos este video, esta transmisión, ¿verdad? Así que, hermanos, este joven, ¿sí?, nos enseña esta parte. Este joven nos enseña que nosotros actuamos de esa manera. Nosotros actuamos, hermanos, como si Dios nos debiera las cosas, como si fuera obligación de Dios mismo darnos las cosas. Y no es así, ¿sí? Entonces, este tema que estamos viendo en esta noche es cuando ponemos distancia con Dios, vivimos equivocadamente. Este joven, el hijo pródigo, estaba viviendo, hermanos, equivocadamente, estaba razonando equivocadamente, ¿sí? Así que, de esa manera, nosotros podemos, hermanos, pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Sí? Bueno, cuando nosotros ponemos distancia con Dios, hermanos, cuando ponemos esa distancia con Él, se desea una falsa libertad, como este joven, porque dice que no muchos días después que pidió estos bienes, ¿sí?, dice que juntándolo todo, ¿a dónde se fue? Se fue lejos. ¿A dónde? Se fue a una provincia apartada,
¿sí? Así que nosotros podemos ver, hermanos, esa parte. El muchacho estaba cansado, este joven estaba cansado de restricciones, estaba cansado de responsabilidades y quería una independencia absoluta, ¿sí? Pensaba que el padre solo quería molestarlo, como muchas veces nosotros lo podemos pensar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, mis amados hermanos, muchas veces nosotros pensamos lo mismo que este joven, ¿sí? Pensamos que solamente nuestros padres nos quieren fastidiar con todo lo que nos están ordenando, ¿sí? Y este joven es lo que estaba pensando. Por eso le dice a su padre, ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde de mis bienes. Y dice que cuando lo juntó todo se fue, se apartó, se fue lejos, hermanos, para ya no estar viendo a su padre, para no estar recibiendo las órdenes de su padre. Y eso es lo que estaba sucediendo con él, ¿sí? Entonces, este muchacho estaba cansado de las restricciones de su padre y de las responsabilidades que le estaba dando su padre, y quería una independencia absoluta, ¿sí? Pensaba que el padre solo quería molestarlo, eso era lo que él pensaba, haciéndole cumplir con cosas que a lo mejor para él no tenían importancia, ¿sí? No se daba cuenta que todo era para su propio beneficio, ¿sí? ¿Para qué? Para protegerlo. Este muchacho quería comerse el mundo de un solo bocado, así dice el dicho, ¿verdad? Y muchos, en este caso, hermanos, hay muchos que piensan como este joven, ¿sí? Por eso dice que no muchos días después, es decir, fue inmediato lo que hizo este joven. Y estaba ansioso de vivir su vida a su antojo. Es por eso que quería los bienes, es por eso que se quería ir, ¿sí? Tenía prisa de escapar de las responsabilidades y de las ordenanzas de su padre, ¿sí? El texto dice que se fue lejos a una provincia apartada, ¿sí? Quería alejarse lo más posible del ojo de su padre. Deseaba olvidarlo todo, hermanos, ¿sí? Quería independizarse de la presencia de su padre, pero no de su dinero. Eso era lo curioso, ¿sí? O sea, quería ya no estar recibiendo órdenes de su padre, ya no quería estar en las responsabilidades que su padre le daba, pero eso sí, quería el dinero que tenía su padre, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros hoy en día tenemos una actitud como esta de este joven y decimos, yo no voy a la iglesia porque allí luego me prohíben cosas. ¿Cuántos hemos escuchado esa parte, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado de nuestras amistades o de los familiares o de las personas que usted le predica o de los mismos hermanos, y verdad, perdón, que dicen, es que yo no voy, yo no voy a la congregación, yo no me reúno porque luego me prohíben hacer cosas, ¿sí? Pero entendamos una cosa, no es que la iglesia prohíba hacer cosas, ¿sí? Sino que debemos entender que nuestro Padre Celestial nos dice cómo es que debemos andar. Esa es la diferencia. ¿Cómo es que debemos caminar? ¿Cómo es que nosotros debemos andar correctamente delante de sus ojos? Y estas personas, muchas veces cuando tenemos ese tipo de actitudes, ¿sí? Pensamos que entre más lejos estemos de Dios y que entre menos escuchemos la palabra, es mejor para nosotros cuando tenemos actitudes como estas. Pero, hermanos, muchas veces tenemos, por ahí una vez dijo un hermano, que pensamos como la avestruz, ¿sí? La avestruz cree que al esconder su cabeza debajo de la tierra, o que al no ver, pues ya no será vista, ¿no? Lo que hace este animal es esconder su cabeza en la tierra y dice, bueno, ya estoy escondido, ya nadie me va a ver. No, hermanos, así muchas veces pensamos nosotros, ¿sí? Pero olvidamos, hermanos, que Dios es omnipresente. Olvidamos, hermanos, que Dios nos puede ver aunque estemos debajo 40 metros de la tierra, hermanos. Dios nos puede ver, nos puede observar, nos conoce detalle, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa parte. ¿Qué pasa cuando tenemos ese distanciamiento con Dios? Cuando nosotros tenemos esa distancia. Bueno, primeramente, vemos, hermanos, que vemos equivocadamente, vivimos equivocadamente y deseamos una falsa libertad como este joven en Lucas capítulo 15, que deseaba irse de su casa, que deseaba gastar sus bienes, ¿verdad? Porque le urgía, ¿sí? Quería vivir a su antojo. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces en este momento queremos vivir a nuestro antojo? Y es por eso que no queremos sujetarnos a Dios. Y es por eso que no queremos acudir a reunirnos. Y es por eso que no queremos obedecer el Evangelio. Porque queremos seguir viviendo a nuestro antojo. Y eso fue lo que hizo este joven. Bueno,
¿Qué pasa cuando yo tengo ese distanciamiento con Dios? Cuando hay esa distancia, se desperdician todos los recursos, hermanos, ¿sí? Dice el texto, hermanos, ¿no?, que leemos ahí en Lucas capítulo 15, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto fue lo que hizo este joven. Desperdició absolutamente todo, ¿sí? Y vivió perdidamente. Lo que fácilmente se consigue, hermanos, fácilmente se despilfarra, ¿sí? El pecado, hermanos, cuesta mucho. Nos hace gastar todo lo que no tenemos, ¿sí? O incluso lo que tenemos, ¿sí? Y podemos también incluir la salud, la familia, la vida misma, incluso la salvación de nuestras almas está en juego. Si nosotros estamos, hermanos, de esa manera, acudiendo a las garras del pecado, ¿sí? Bueno, eso es lo que podemos ver en primer lugar cuando ponemos esa distancia, hermanos, con Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Vivimos equivocadamente, ¿sí? En segundo lugar, deseamos una falsa libertad, pero también, hermanos, desperdiciamos todo lo que tenemos y todo lo que Dios nos ha dado. Lo tiramos a la basura porque no sabemos controlarnos, porque no sabemos hacer lo que debemos hacer. Bueno, hermanos, en segundo lugar, la historia del hijo pródigo. Vean cómo ayer hablábamos en otro sentido, desde otra perspectiva, y cómo estamos hablando hoy. ¿Qué es lo que nos está enseñando esta historia? ¿Sí? Cuando ponemos distancia con Dios, hermanos, ¿sí?, se crea un vacío interior y muy grande, ¿sí? Y ese vacío siempre va a empeorar si no estamos buscando a Dios. Porque dice este joven, y cuando todo lo hubo malgastado, cuando el hijo pródigo malgastó todo, vino una gran hambre, ¿en dónde? En aquella provincia. Empezaron los problemas, ¿sí? A veces el hombre, cuando no quiere aprender por las buenas, déjeme decirle bien esto, a veces cuando nosotros, hermanos, no queremos aprender por las buenas, tenemos que aprender por las malas definitivamente, ¿sí? No fue un buen administrador como su padre, ¿sí? La realidad es que para la hora de las necesidades, no fue un buen administrador este joven, no fue cuidadoso con sus gastos, ni tampoco buscó, hermanos, aumentar sus recursos, ¿sí? Pensó que el dinero nunca se le iba a acabar. Pero ¿qué pasó con este joven, hermanos? Quedó, como decimos nosotros, en bancarrota, ¿sí? Y para empeorar la situación, dice que vino una gran hambre en aquella provincia. Imagínense nada más, después de que todo lo malgastó, de que todo esto sucedió, hermanos, aparte de todo eso, vino una gran hambre, hermanos, ¿sí? En aquella provincia. Los amigos de este joven ya se habían ido. Como decimos nosotros, los amigos de parranda, pues ya se habían ido, ¿sí? Las mujeres ya no lo conocían como antes, ¿verdad? Lo desconocían. Bueno, ¿y tú quién eres? Si ya no tienes dinero, ya no nos importas. Lo que él pensó era que la gran vida en realidad era, hermanos, lo mejor. Pero después, hermanos, entendió que esa gran vida que este joven se estaba dando, en realidad era la gran muerte. ¿Sí? Eso es lo que él entendió. Entre más pase el tiempo, amados hermanos, entre más pase el tiempo, amigos, ¿sí? Si no buscamos a Dios, nuestro vacío espiritual va a empeorar, ¿sí? Y solo pensemos una cosa, la principal causa de muerte, hermanos, aquí en México, vamos a hablar aquí en México, ¿sí? La principal causa de muerte aquí en México, de personas entre 15 y 24 años, es una estadística, hermanos, a grandes rasgos, ¿verdad? Es una estadística a grandes rasgos. La principal causa de muerte en México, hermanos, entre personas de entre 15 y 24 años, es por accidentes automovilísticos, ¿sí? Y en la mayoría, ¿sabe qué es lo que está involucrado? El alcohol, ¿sí? La segunda causa de muerte en estas edades, de acuerdo a las estadísticas, es por homicidio, ¿sí? Y otra razón también es por suicidio. Ahora, ¿por qué? Usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, el único problema, ¿saben cuál es, hermanos y amigos? El problema es que no tienen a Dios en su vida. Es lo único.
Por eso, hermanos, estas estadísticas no van a cambiar mientras Dios no esté en la vida del hombre. Estas estadísticas no van a cambiar. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos entender que mientras exista esta distancia entre nosotros y Dios, esa forma en que nosotros queremos vivir como nosotros queremos, sin la voluntad de Dios, se va a crear un vacío en nuestro interior tan grande que nada se va a poder llenar y que va a empeorar simplemente por eso. Porque el problema más grande es que no tenemos a Dios en nuestra vida. El problema más grande es que no estamos buscando a Dios. El problema más grande es que no estamos ahí insistiendo en que nosotros agradar a Dios, ¿sí? Cuando se pone a distancia con Dios, hermanos, se crea el vacío, ese vacío, pero no solamente empeorará, hermanos, sino que ese vacío no lo puede llenar cualquier persona, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo este joven en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 18? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Esto fue lo que hizo, ¿no? Este hombre quería independencia absoluta. Ese joven que quería vivir la vida como se le pegaba la gana. Ese joven que dijo, yo puedo hacer las cosas yo solo y no me importa lo que mi padre diga. Bueno, ahora, hermanos, tenía que arrimarse, o en este caso pegarse a uno de los hombres de aquella ciudad, ¿sí? Y déjeme decirle algo, hermanos. Lo que él quería, lo único que este joven quería hacer era sobrevivir, ¿sí? El trabajo que le ofrecieron era la cosa más odiosa, hermanos, para que lo entendamos de esa manera. Y era la cosa más humillante que uno de su raza podía hacer. ¿Saben qué era lo que tenía que hacer? Tenía que cuidar cerdos. Y para ellos era humillante hacer eso. Para alguien de su nivel era humillante. Para alguien de su fama era humillante hacer eso, ¿sí? Quizá no estaba capacitado para un empleo mejor, ¿sí? El que una vez era un príncipe, ese joven que en una ocasión era un príncipe, alguien que tenía absolutamente todo, ¿sí? Ahora, hermanos, se convertía en un esclavo, imagínense. Hermanos, aquella frase que nadie le daba nada, podemos nosotros entender, hermanos, que el que le ocupaba ni siquiera le había dado de comer, ¿sí? Probablemente, hermanos, hasta que terminara su día de trabajo, o sea, hasta que desquitara su comida trabajando, le daban las cosas, ¿sí? Ahora, esta escena, hermanos, esta escena que estamos nosotros contemplando, ilustra lo que el diablo da a la persona que está en una situación como esta, a una persona que le sirve, a una persona que está en sus manos, ¿sí? Por más que busquemos la ayuda del hombre para llenar ese vacío, hermanos, por más que usted esté buscando, aunque quiera ir con psicólogos y no sé qué tanto, con tantos consejeros, y aunque usted quiera hacerlo así, no va a poder llenar ese vacío. Absolutamente no va a poder. ¿Y sabe por qué? Porque solamente, hermanos, Dios puede hacerlo. Y de hecho, la Biblia, la Escritura, hermanos, nos da una maldición cuando nosotros queremos hacer esto. Es decir, cuando queremos llenar nuestros vacíos fuera de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Jeremías capítulo 17. ¿Sí? Jeremías capítulo 17, versículo 5 y versículo 7. Recordemos, hermanos, las palabras que dice: maldito el varón que confía ¿en qué? En el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Fíjese bien. Pero también, hermanos, este texto nos da una bendición. ¿Y cuál es esa bendición, hermanos? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, la misma Escritura nos está dando la clave de lo que debemos hacer. Este joven de Lucas capítulo 15 nos está mostrando aquello que usted y yo no debemos hacer. Este joven creyó, hermanos, que podía hacer las cosas él solo, que podía desobedecer a su padre, que podía alejarse de su padre, que podía él hacer lo que se le pegaba la gana. Pero cuando pasan las cosas, hermanos,
Y déjenme decirles, lo dijimos hace un momento, que muchas veces, hermanos, tenemos que aprender a las malas. Muchas veces, hermanos, se nos tiene que dejar las orejas o que nos pase lo peor, hermanos, para poder reaccionar. Muchas veces tenemos que caer en eso, hermanos. Y lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente, muchas personas, aún pasando cosas de esta manera, no entienden. Aún pasando cosas tan desagradables, no buscan a Dios. Al contrario, se siguen amachando a su orgullo, se siguen amachando a su ego. Pero hermanos, Dios permite que sucedan ciertas cosas para que aprendamos, ¿sí? Por eso dice, bendito el varón que confía en Dios. Hermanos, todo lo que estén escuchando en este momento, ¿confiamos en Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿O está confiando en sí mismo? ¿O está confiando en alguna otra persona? ¿O cree que alguien, entre comillas, muy preparado lo va a ayudar? No, solamente Dios nos puede ayudar. No hay otra razón, ¿sí? Y déjenme decirles que ese vacío que se crea cuando ponemos distancia con Dios, hermanos, no se llena con cualquier cosa. No lo podemos llenar con cualquier cosa, ¿sí? Y dice que este joven deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían, ¿quién? Las algarrobas que comían los cerdos. Eso es lo que quería hacer este joven, ¿sí? Ahora, imagínense, la condición en la que estaba este joven era alarmante, ¿sí? Ya que lo que nunca pensó hacer, ahora lo hacía. Todo aquello que jamás pensó que haría, lo hizo, ¿sí? Envidió incluso a los cerdos cuando estaban comiendo esas algarrobas, imagínense, ¿sí? Déjeme decirle algo. El algarrobo era un árbol de 8 a 10 metros de altura, ¿sí? Su fruto, o sea, las algarrobas, son unas vainas de entre 15 a 30 centímetros de largo y 2 o 3 centímetros de ancho. Y de acuerdo a la forma que tiene una forma así como curveada, ¿sí? Esas son las algarrobas, ¿sí? ¿Y sabe para qué se usaba, hermano y hermana? Se usaban como forraje para el ganado, ¿sí? Y también para los cerdos, obviamente. Y este hombre, hermanos, este hijo pródigo que se había ido, que se había malgastado todo, que ya que estaba pidiendo, hermanos, comer lo que comían los cerdos, quería llenar su estómago de esto, hermanos. Quería llenar su estómago con la peor comida que jamás él se había imaginado. ¿Se da cuenta? Hermanos, amigos, a veces queremos llenar nuestro vacío interior con cosas que no lo van a llenar, ¿sí? Muchas veces, hermanos, es lamentable que nosotros tengamos esa actitud, que cuando estamos desesperados, que cuando tenemos, hermanos, un estado moral, que nosotros estamos, hermanos, mal, cuando usted está a punto de deprimirse, cuando usted está estresado, muchas veces es lamentable que usted diga, ¿sabes qué? Voy a acudir a cierta persona porque me va a ayudar, porque tiene todo para poder ayudarme a cambiar. Estamos equivocados. Maldito al varón que confía en el hombre mismo, ¿sí? Hermanos, nosotros debemos confiar en Dios. Eso es lo que nos enseña, hermanos, ¿sí? Porque a veces queremos llenar nuestro vacío interior con cosas que no lo llenan, ¿sí? ¿Y cómo es que queremos muchas veces llenar ese vacío, hermanos? A veces hasta con el trabajo. Usted lo quiere llenar con vicios, con otras cosas. Muchas veces el hombre, hermanos, por naturaleza, quiere llenar esos vacíos con otras cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que está sucediendo dentro de usted mismo? Cuando usted quiere llenar ese vacío de esa manera, lo único que está consiguiendo es que su misma alma siga gritando de necesidad de Dios, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué pasa en este segundo punto que vimos? Cuando se pone distancia con Dios, se crea un vacío interior, ¿verdad? ¿Y qué vimos? En primer lugar, que ese vacío siempre se va a empeorar, ¿sí? Si no tenemos a Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, vemos que este vacío el hombre no lo va a poder llenar. Nada, hermanos, en este mundo puede llenar este vacío. Aunque usted
trate de engañarse y decirse, sí, es que hay personas que son tan buenas en esto y que son muy buenas en aquello. No, el único que puede hacerlo es Dios, hermanos. Porque lo vimos en tercer lugar, que este vacío no lo llena cualquier cosa, ¿sí? No podemos caer como este joven que quería llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos. No podemos hacer eso, hermanos. No podemos hacer esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es que esa necesidad va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Bueno, en tercer lugar, hermanos, en este punto de este tema, cuando ponemos distancia con Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos, cuando tenemos esa distancia con Dios? Que usted y yo ponemos esa distancia con Dios. Bueno, prácticamente, hermanos, estamos fuera de sí. No estamos en nuestros sentidos, en nuestros 5 sentidos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó con este joven? Cuando ya entendió lo que había sucedido, cuando ya había malgastado todo, que se dio cuenta que en la casa de su padre tenía todo, que se acordó de todas esas cosas maravillosas que dice este joven, que volviendo, ¿qué? En sí. Quiere decir, hermanos, que no estaba en sus 5 sentidos, estaba delirando prácticamente, ¿sí? Y volviendo en sí, este muchacho ya no era el mismo desde aquel día que se fue de su casa, ya no era el mismo. Cuando él decide salir de su casa y que se fue a una aldea lejana, hermanos, ya no era el mismo, ¿sí? Ya no era ese mismo muchacho. Ahora se ha dado cuenta de lo necio que él fue. Cuando él dice, volviendo en sí, se dio cuenta de lo necio que había sido. Los duros golpes de la vida, hermanos, le habían hecho entender muchas cosas. Y Satanás es el encargado, hermanos, de nublar, ¿sí?, nuestros sentidos para que no pensemos con claridad. Eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Ahora, hermanos, Pablo lo dice de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿sí?, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? Esto es lo que dice 2 de Corintios 11:3. Hermanos, cuando vivimos en pecado, cuando la persona está viviendo en pecado, no estamos cuerdos, ¿sí? Estamos fuera de sí. Y a veces tenemos que pasar por una serie de tragedias, ¿sí?, en nuestra vida para que podamos reaccionar. Por tanto, tragedias son, pero no son una maldición, al contrario, son una bendición, hermanos. Cuando nosotros pasamos por algo así, por algo similar como este joven, ¿sí?, que empiezan a suceder todo ese tipo de cosas y que usted dice, oye, pero es que veo que cada día se multiplican más los problemas, entre más pasan los días tengo más pruebas, más necesidades. Bueno, no son tragedias, son bendiciones, ¿sí? Y muchas veces Dios lo permite para que nosotros no olvidemos que debemos sujetarnos totalmente a Él y que debemos confiar en Él y que dependemos totalmente de su hermosa voluntad. Bueno, cuando ponemos, hermanos, distancia con Dios, no solamente estamos fuera de sí, sino que también, hermanos, hacemos algo que en lo que nos equivocamos muchas veces, que es tomar decisiones equivocadas, ¿sí? Todos vivimos una vida en la que se tienen que tomar decisiones diariamente. Todos nosotros, hermanos, los que estamos escuchando, ¿sí?, sabemos que todos los días vivimos ese momento. Tenemos que decidir qué hacer, hermanos, todos los días, ¿sí? Y son decisiones, déjeme decirle, tan importantes que afectarán de una manera positiva o de una manera negativa a nuestra vida, ¿sí? Cuando se está fuera de sí, hermanos, cuando no estamos en nuestros 5 sentidos, es imposible en ese sentido. Es imposible que nosotros tomemos decisiones buenas, ¿sí? Y el ejemplo está en este joven, ¿sí? Porque este hombre, hermanos, de Lucas capítulo 15, de este hijo pródigo, hermanos, ¿sabe qué fue lo que hizo? Decidió no aceptar más el consejo de su padre. Y fue un error, obviamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice el dicho? Que el que no oye consejo no llega a ¿qué? No llega viejo, hermanos. Este joven decidió, hermanos, andar
con malas compañías. Y fue un error, hermanos. ¿Por qué? Porque dice ahí que el que anda con lobos, aullar, ¿qué? Se enseña, hermanos. Así es. Este hombre, hermanos, decidió vivir su vida como él quiso, como se le pegaba la gana, hermanos. Pero fue un error. ¿Por qué? Porque el que mal anda, ¿qué pasa, hermanos? Mal acaba. Así dice el dicho. Hermanos, este hombre decidió no depender de nadie. Esto fue un total y grandísimo error que cometió este hombre. ¿Por qué, hermanos? No podemos nosotros echarle la culpa a los demás por las malas decisiones que hemos hecho, ¿sí? No podemos culpar a nadie más, hermanos, cuando tomamos una mala decisión. Ni podemos culpar a los padres, ni tampoco culpar a los hermanos, porque muchas veces es lo primero que hacemos. Y mucho menos culpemos a Dios, porque cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de nuestras decisiones. Somos responsables de todo aquello que decidimos, sea bueno o sea malo para nuestra vida personal. Hermanos, ¿qué pasa entonces cuando yo pongo ese distanciamiento? Cuando tengo ese distanciamiento con Dios, ¿sí? Estoy fuera de sí, no tomo sabias decisiones. Y sobre todo, hay algo que sucede, hermanos, que la mayoría nos sucede. Sobre todo en la etapa de adolescencia empezamos a tener este problema, hermanos. En la juventud. ¿Y saben cuál es, hermanos? Que no medimos las consecuencias de las cosas, ¿sí? En lo menos que pensaba este hombre, hermanos, era en las consecuencias negativas que su proceder le iba a traer, ¿sí? Normalmente, hermanos, cuando se anda en pecado, cuando la persona está viviendo en pecado, ¿sí? No piensa en las consecuencias, porque está fuera de sí. Por eso dice Gálatas 6:7, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar, hermanos. Eso no se equivoca, ¿sí? Ahora, este joven no pensó en las consecuencias familiares, se disgustó con su padre. Él no pensó en esa consecuencia. Tampoco pensó en las consecuencias económicas, porque, hermanos, gastó todo su patrimonio. Él no pensó en eso. Tampoco, hermanos, pensó en las consecuencias físicas, porque pudo haber adquirido alguna enfermedad muy grande. Y no pensó en ello tampoco, ¿sí? Así que, hermanos, cuando nosotros tenemos ese distanciamiento con Dios, ¿sí? Nosotros estamos fuera de sí. Y ese es el tercer punto, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos en nuestros 5 sentidos, porque no tomamos sabias decisiones y porque no medimos las consecuencias de estar viviendo de esa manera. Ahora, hermanos y amigos que están escuchando, vamos a ver el cuarto punto de esta noche y último. Cuando ponemos distancia con Dios, hermanos, ¿sí? Necesitamos nosotros pensar. Necesitamos reflexionar. Necesitamos, hermanos, tener humildad para llegar a ello. Dice que este joven, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Hermanos, el recordar su condición, este joven, su condición pasada, y compararla con la condición que estaba viviendo en ese momento, se dio cuenta que era muy grande la diferencia que había entre esas dos, ¿sí? Él ya no era ni siquiera el recuerdo de lo que un día fue, ¿sí? Ahora era una persona pobre, era una persona hambrienta, y en una tierra que no era tampoco la suya, ¿sí? El termómetro de su felicidad, hermanos, de este joven, había bajado considerablemente. Y recuerda a los que trabajaban para su padre. Cualquiera de ellos estaba 1000 veces mejor que él, ¿sí? En esa condición que él se sentía y que él estaba pasando. Ahora, ¿acaso no sabía él esto antes de irse? ¿Acaso este joven, acaso este hombre no sabía eso? ¿Acaso no lo sabía? Sí, hermanos, antes de irse ya lo sabía, ¿sí? Pero, hermanos, el hecho de reflexionar las cosas,
¿sí? El recordar, hermanos, déjenme decirles que el recordar esas cosas buenas es el primer paso para la restauración de una persona como este joven, ¿sí? Incluso, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, entre las iglesias de Asia, hermanos, había pasado algo similar, hermanos, ¿se acuerdan? Dice Apocalipsis 2:5, por tanto, recuerda de dónde has caído, le dice el Espíritu a esta iglesia, arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, piensa, analiza aquello bonito que ya habías hecho. Esas primeras obras, recuérdalas, para que hagas la voluntad de Dios como debe de ser. Hermanos, cuando ponemos esa distancia entre nosotros y Dios, no solamente necesitamos reflexionar, hermanos, ¿sí? Sino que también debemos decidir ir, hermanos, a buscar a Dios, ¿sí? Este era el punto, hermanos, culminante de una vida vivida según la filosofía del mundo materialista, ¿sí? Del mundo materialista. Levantarse e ir, ¿qué? E ir a casa. Era lo que él estaba pensando este joven. Pero no debía, hermanos, solamente de ser un pensamiento pasajero, hermanos, sino una resolución firme. Eso era lo que él necesitaba hacer. Los buenos propósitos, hermanos, son una cosa, pero las acciones, definitivamente, siempre son otras, ¿sí? Una cosa son los propósitos buenos y otra cosa son las acciones, ¿sí? Se dice, hermanos, se dice que el infierno está empedrado con buenas intenciones, ¿sí? Y este joven tuvo que vencer los pensamientos negativos. Este hombre, hermanos, de Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 18, este caso del hijo pródigo, hermanos, este hombre tuvo que vencer esos pensamientos negativos. ¿Como cuáles? Como el no puedo. Tuvo que vencer aquellas preguntas de el qué dirán. Tuvo que vencer el luego lo haré. Sus pensamientos, hermanos, positivos, en cambio, fueron los siguientes. Fueron, no hay otro camino, ¿sí? Voy a salir. Me espera una vida mejor. ¿Y qué fue lo que hizo? Eso fue lo que hizo, hermanos. Se levantó con esa garantía de lo que iba a suceder. Hermanos, no es fácil transitar el camino del arrepentimiento. Es decir, no es sencillo, pero con el pensamiento en nuestra cabeza que estaremos en la casa de nuestro Padre, debe ser, hermanos, un incentivo para poder impulsarnos, para poder motivarnos, para continuar el viaje en este camino como hijos de Dios, en este recorrido como siervos de Dios, ¿sí? Con eso nos debe bastar. Bueno, cuando ponemos distancia con Dios, hermanos, cuando ponemos distancia con Dios, necesitamos reconocerlo todo, hermanos, también. No solamente reflexionar y no solamente decidirnos a hacer las cosas, sino también, hermanos, reconocer las cosas, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo este joven? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció, hermanos, sus errores. Este joven no pensó en cómo excusarse para justificar su conducta, ¿sí? Sino que aceptó totalmente la culpa. El error había sido solamente de él, ¿sí? Porque dice, he pecado. No le estaba echando la culpa a alguien. No le estaba diciendo, por tu culpa, ¿sabes qué? Yo pequé. No. Él dijo, yo he pecado, ¿sí? Las palabras más difíciles de pronunciar, hermanos, para una persona, este joven las dijo. He pecado. Tuvo, hermanos, el valor de reconocer sus errores. Y en nuestros días, hermanos, en nuestros días, qué difícil es realmente, hermanos, en la actualidad, que alguien reconozca su pecado, que reconozca que esté equivocado y que reconozca, hermanos, su error. La palabra pecado, hermanos, sí, para la actualidad, para muchos es obsoleta, ¿sí? Ya no le llaman pecado, ya no quieren mencionar esa palabra, sino que le llaman equivocación, le llaman enfermedad o le llaman inadaptación, pero no le quieren llamar pecado, ¿sí?
Pero ¿qué dice el apóstol Juan, hermanos? En primera de Juan capítulo 1, versículo 8 al 10. ¿Qué es lo que dice él? Y nos recuerda lo que debemos pensar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, ¿qué? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, fíjese bien cómo Juan lo reafirma otra vez. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, es decir, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, debemos reconocer nuestros errores. Debemos reconocer que estamos pecando. Amado amigo, aunque te cueste mucho en este momento reconocerlo, delante de Dios, ¿sí? Te invitamos a que reconozcas esa parte, porque eso te va a abrir puerta a que tú tengas acceso directamente a Dios a través del Evangelio, ¿sí? Y nosotros mismos, hermanos, también veamos esa parte. No porque usted diga, no, hermano, es que pues yo, como ya tengo mucho tiempo bautizado, pues yo, no importa, hermano, Dios me perdona, no importa. Eso no es una excusa para no reconocer nuestros errores. Eso no es una excusa para seguir, ¿sí? Reconociendo nuestros errores como lo hizo este hombre, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si no reconocemos que somos pecadores, nos hacemos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos, hacemos mentiroso a Dios, hermanos, y eso, créanme, que no es bueno, porque no vamos a poder, hermanos, recibir algo bueno al hacer esa situación, ¿sí? Bueno, cuando se pone distancia, hermanos, cuando ponemos distancia entre nosotros y Dios, Él espera que regresemos. Cuando usted decide y que usted dice, ¿sabes qué? Es que yo me quise alejar por este motivo, es que yo me quise alejar por aquel motivo, o por esto, por aquello. Bueno, Dios está esperando a que tú regreses, ¿sí? Y lo hace desde hace muchísimo tiempo. Porque dice, recordemos el día de ayer veíamos esa parte, cuando este padre, ¿verdad? Dice, y cuando estaba aún lejos, vio, ¿sí? Lo vio su padre. Este joven fue visto por su padre aún en la lejanía. Y obviamente el hijo no era el único que había sufrido en ese distanciamiento. En ese distanciamiento, hermanos, entre el hijo pródigo y su padre, ambas partes habían sufrido, ¿sí? Y precisamente el Señor nos dice que el padre había observado ese camino, había visto ese camino, hermanos, frente de él, con la esperanza de que algún día su hijo regresaría, ¿verdad? Regresaría, y él tenía esa esperanza. Hermanos, entonces, cuando ponemos distancia con Dios, cuando hacemos ese distanciamiento con Dios, hermanos, ¿sí? ¿Sabe qué sucede? Espera que regresemos, pero ¿sabe por qué lo hace? Porque Él nos ama, ¿sí? ¿Por qué? Dice que este padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿sí? Hermanos, vamos a terminar la transmisión en radio. Vamos a terminar la transmisión en radio, hermanos, porque ya el tiempo se vino encima. Pero vamos a continuar, hermanos, aquí. No se me vayan, aquí en el Facebook Live seguimos adelante. Solamente vamos a cortar la transmisión en radio para que también nuestros hermanos sigan adelante con la programación de esta tarde, ¿verdad? Así que recuerden que seguimos totalmente en vivo aquí mismo en el Facebook de Siguiendo Sus Pisadas. Bien, hermanos, continuamos con esta clase, ¿sí? Ya cerré la transmisión en radio. Lo hice, hermanos, por el tiempo, porque tenemos, ¿verdad?, un orden en cuestión de tiempo. Pero, hermanos, aquí seguimos en vivo y vamos a continuar con este tema, hermanos, para finalizar, ¿verdad?, este tema, para que podamos darle la conclusión a este tema. Pero, hermanos, este padre fue movido a misericordia. Esto fue lo que sucedió, ¿sí? Corrió y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Hermanos, usted puede interpretarlo, pues, bueno, pues si era una persona ya adulta, era un joven ya, alguien grande, y cómo se le ocurre a este padre besar a su hijo con tanto, como si fuera un niño pequeño, hermanos.
ese padre estaba contento porque su hijo regresó, ¿sí? Porque él sabía, hermanos, tenía esa esperanza de que su hijo volvería, que ahora sí que, como decimos nosotros, que le iba a caer el 20 a ese joven, de que tenía que cambiar. Y fue lo que sucedió, ¿sí? Y este padre estaba contento, hermanos, ¿sí? Por primera vez, hermanos, después de mucho tiempo, se cruzaban las miradas, ellos dos, ¿sí? Y, hermanos, la mirada del joven era de vergüenza, pero la mirada del padre, hermanos, ¿sabe qué era? Era de amor y de compasión. Qué maravilloso es eso, hermanos. Qué maravilloso fue ese encuentro, ¿sí? Bueno, ¿y saben por qué Dios, hermanos, nos espera? Porque ¿saben por qué Dios nos espera? Aunque tengamos un distanciamiento con Él, ¿saben por qué nos espera? Porque lo hace sin reproche, hermanos, ¿sí? Hermanos, Dios no espera nuestras palabras para amarnos, no. Él no está esperando que nosotros le digamos algo para amarnos, no. Él ya nos ama, hermanos, ¿sí? ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8? ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Dios no está esperando a que digamos algo para amarnos. Él ya nos ama, hermanos, porque es su naturaleza, ¿sí? En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que este padre, en el caso de su hijo, que va a su encuentro y que le besa y que está muy contento, hermanos, las reacciones que siguen son importantes. ¿Saben por qué? Porque este padre no le dijo a él, ya ves, te lo dije que si te iba a pasar esto. Nunca le dijo esto, hermanos. Tampoco le dijo, ya ves, te lo advertí que si te ibas de aquí te iba a suceder esto. No, hermanos, este padre no le menciona esto a su hijo. Tampoco, hermanos, lo trató con menosprecio. Tampoco lo trató con indiferencia. Tampoco, hermanos, no lo investigó ni tampoco lo humilló. No le dijo nada de eso, ¿sí? No lo puso a prueba para saber si era digno de su confianza. Tampoco sucedió eso, hermanos. Simplemente, ¿saben qué fue lo que hizo este padre con su hijo? Dice que lo recibió con los brazos abiertos. Y eso, hermanos, nos debe motivar a venir a Dios, no importando la clase, ni la cantidad, ni la duración de los pecados que tenemos, hermanos. Porque Dios espera por cada uno de nosotros. Porque Dios nos quiere perdonar. Porque también nos quiere recibir de esa manera, hermanos. Se quiere ir con nosotros y darnos un beso como este padre, en este caso de Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 18. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿sí? Qué bonito es esto, hermanos. Si usted y yo hubiéramos estado en el lugar de este padre, hubiéramos actuado diferente, hermanos. Y nos hubiéramos sentido tan indignados, ¿no? Y hubiéramos empezado esas frases que mencioné ahorita. Te lo dije y que te lo advertí. Y empezamos, hermanos, a culpar. Y esto, hermanos, hubiera sido un grave error. Por eso este padre nos enseña, ¿sí?, que lo más importante para él fue que su hijo regresó y lo trató con amor. Lo trató, hermanos, con compasión. Lo trató con misericordia. Porque ese padre sabía, hermanos, que el simple hecho del regreso de su hijo ya era una gran bendición, ¿sí? Hermanos, ¿por qué nos espera Dios? A pesar de este distanciamiento, ¿por qué nos espera? ¿Qué pasa? Lo hace, hermanos. Dios nos espera de una manera, hermanos, tan gozosa, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con este padre, hermanos? Después de que ya recibió a su hijo, ¿qué fue lo que ordenó hacer, hermanos? Traer el becerro gordo y matadlo, dice el padre, y comamos y hagamos una fiesta. Estaba gozoso, hermanos, el padre. Ahora, la pregunta la podemos hacer, hermanos, en esta noche. ¿Este muchacho era culpable? Sí, hermanos, si lo vemos desde ese punto, pues sí era culpable, ¿no? Sin embargo, hermanos, el padre lo recibió y lo puso en el lugar en el que él estaba originalmente. Y la pregunta podemos decir también, ¿acaso se merecía que su padre reaccionara de esta manera? A lo mejor no, hermanos. Pero el padre quiso ser generoso con su propio hijo, porque así, hermanos, Dios es con nosotros. Dios es generoso. Porque Dios, hermanos, también con nosotros es generoso. Y es por eso que en este ejemplo, hermanos, es para que entendamos que usted y yo no merecemos las cosas de Dios.
No podemos nosotros exigirle nada a Dios. Sin embargo, Él nos da las cosas porque es generoso, porque tiene misericordia. Es por eso que nos da las cosas. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 11? ¿Recuerdan esa parte, hermanos? Mateo capítulo 7, verso 11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, definitivamente eso es la misericordia de Dios. Nosotros, hermanos, somos tan importantes para Dios que cuando, hermanos, el ser humano es tan importante para Dios que cuando una persona se arrepiente, afecta positivamente al cielo, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la Biblia, hermanos? En Lucas capítulo 15, versículo 7. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Se acuerdan? Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Hermanos, cuando nosotros volvemos a Dios, hermanos, el cielo lo celebra. Allá, hermanos, donde se encuentra nuestro Padre, hay gozo. Cuando una persona se arrepiente de corazón, cuando una persona reconoce sus errores, cuando una persona, hermanos, se humilla y es humilde y reconoce que necesita de Dios y que ven a los pies de Cristo y que obedece el Evangelio, hermanos, hay gozo en el cielo. ¿Sí? Dice nuestra hermana Gloria Salazar, ¿verdad? Ella pide oración con sus hijos, ¿verdad? 2 de ellos están enfermos espiritualmente, hermanos. Dice, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Hermana, recuerde que Dios también los está esperando a ellos. Y vamos a orar mucho por sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no somos los que añadimos nadie a la iglesia. Es el mismo Dios con su palabra quien llama a las personas, quien toca sus corazones y que los encamina para que vengan a los pies de Cristo. Así que, hermana, vamos a orar mucho por sus hijos y a igual manera estaremos orando, hermanos, también por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros amigos que también, hermanos, están lejos de Dios. Y no es que Dios esté lejos de ellos, sino que nosotros mismos nos alejamos de Él con nuestra conducta, con nuestra indiferencia. Pero ¿qué sucede, hermanos? Hoy en esta noche hemos visto este tema y quiero solamente dar la conclusión, hermanos, a este tema. ¿Sí? Hermanos, esto que vimos esta noche, esta historia que estamos viendo esta noche, no es más que la biografía de nuestra propia vida, hermanos. ¿Sí? No es más que una representación de la biografía de nuestras propias vidas. Si usted está en pecado en este momento, entonces está viviendo en una provincia apartada como este joven, que se quiso ir lejos de la presencia de su padre. ¿Sí? ¿Y saben quién fue el héroe de esta historia? ¿Quién fue el héroe, hermanos? Fue precisamente el padre de este muchacho. ¿Sí? Él fue el héroe en ese aspecto. ¿Por qué? Porque él tuvo misericordia. A través de los ojos de su padre hubo misericordia, hubo, hermanos, compasión. Y todo eso, hermanos, es la prueba y el ejemplo mayor en todos los aspectos posibles de que Dios, hermanos, nos tiene una compasión y una misericordia que no merecemos, pero gracias a ello, hermanos, es que estamos de pie en este momento. Hermanos, esta historia de este joven, ¿sí?, tuvo un final feliz. Esta historia con este padre tuvo un final feliz, que no todas las historias tienen un final feliz. Pero, hermanos, no podemos hacer nada por el pasado. Ya olvidemos eso. Definitivamente no podemos hacer nada por el pasado. Pero sí podemos hacer, hermanos, mucho por el futuro. Y no me estoy refiriendo a un futuro muy lejano, hermanos. Hablemos del futuro tan solo de esta noche y del día de mañana, si Dios lo permite que lo vivamos. ¿Sí? Así que, hermanos, esta historia, ojalá, hermanos, que a todos nos dé esa forma de reflexionar, hermanos, y que de esta noche podamos pensar, hermanos, podamos pensar que si usted está alejado de Dios, si usted se ha alejado de Dios por cualquier motivo, lo que debemos hacer es reconocer nuestro error. ¿Pero por qué? Porque Dios nos espera, porque Dios nos ama, porque Dios quiere besarnos como este Padre, quiere ir a nuestro encuentro, nos quiere abrazar, nos quiere tener en sus brazos, nos quiere dar lo mejor como este Padre que incluso mandó
hermanos, a dar lo mejor a su hijo porque había regresado. Mi amado hermano, si tú en este momento estás alejado de Dios, te invitamos en el amor de Cristo a que consideres como este joven y que pienses en las cosas maravillosas que tú has tenido desde el momento que entregaste tu vida a Cristo. Pero también, amado amigo, te invitamos a que si tú también has pensado en que la vida que estás llevando está vacía y que por más que buscas y que por más que estás buscando no te llena nada, es precisamente por esto, porque hace falta la presencia de Dios totalmente en tu vida. Solamente Él te puede cambiar, solamente Él te puede llenar y solamente Él te puede bendecir y te puede trasladar de lo peor a lo más preciado, que es ser adoptado para Él. Así que, hermanos, qué maravilloso es esto. Y amado amigo, qué maravilloso es esto. Y esta noche, realmente, oremos, hermanos, por estos corazones que aún están lejos de Dios, que están, hermanos, invadidos por el mal del pecado, que están invadidos, hermanos, y que están siendo atacados por el pecado, y que Satanás está tratando de nublar más y más su vista para no ver la verdad, para no ver la palabra hermosa. Hermanos, oremos para que Dios permita que esos corazones vengan y Dios los cambie, y que también vengan humildemente a los pies del Señor. Vamos a escuchar una alabanza, hermanos, y en un momento vamos a dar los últimos comentarios. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, y da gloria. Canta y ruega, hermano, hermano, Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Ven y entrégate, hermano, hermano, y da gloria. Ven y entrégate, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria 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 al Señor. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Dice este canto, esta alabanza que escuchamos, un grandioso Padre, un Padre de amor. Eso es lo que vimos esta noche, eso es lo que vimos a través de esta historia, y eso es, hermanos, lo que hoy podemos aprender en esta noche para cada uno de nosotros. Hermanos, vamos a hacer una oración. Hagamos una oración para pedir por la petición de nuestra hermana Gloria Salazar, y también, hermanos, por pedir por cada uno de sus familias, porque yo sé que en sus familias de cada uno de ustedes también hay personas que aún no han venido a los pies de Cristo, y nuestro anhelo es precisamente eso, que vengan, ¿verdad? Y que también participen de esta maravillosa esperanza. Y también, hermanos, orar por nuestros hermanos que están retirados, por aquellos hermanos, o a lo mejor usted mismo que me está escuchando, no lo ha manifestado, pero a lo mejor usted se ha retirado, o ha pensado retirarse, pero este tema, hermanos, nos debe ayudar a impulsarnos, a buscar más a Dios, a aferrarnos más a la voluntad de Dios, y no olvidar, hermanos, de que Dios jamás se ausenta
sino que nosotros somos los que nos hacemos indiferentes, y esto, hermanos, se crea como una barrera entre nosotros con nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en esta noche y estaremos orando, hermanos, de esta manera. Vamos a hacerlo en este momento, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Padre bendito, le damos gracias primeramente, porque sabemos, Padre, que usted es un Padre de gloria, es un Padre amoroso, es un Padre de bondad, Padre. Sabemos que usted jamás nos olvida, Padre, y a través de este tema nos ha mostrado precisamente lo maravilloso, Padre, que es estar cerca de usted, porque sabemos que en este momento hay muchos hermanos que probablemente están haciendo eso, Padre, ese distanciamiento entre usted y ellos. Quizá, Padre, también hay muchos hermanos que no lo reconocen en este momento, pero que están pasando por esa situación. Rogamos, Padre, por nuestros hermanos que están retirados. Rogamos, Padre, para que usted trabaje en sus corazones, en su vida, y también, Padre, permita que ellos puedan tener esa actitud como este joven que hemos visto en esta historia, que él vuelve en sí, recuerda esas cosas maravillosas que tenía con su padre y que eso lo impulsó a regresar. Que de esa manera, Padre, usted permita que ellos también vuelvan, Padre, nuestros hermanos, nuevamente a retomar el camino y que sigan adelante, para que de esa manera, Padre, usted también les siga demostrando como a nosotros hasta este momento que usted, Padre, nos ama de una manera tan inmensa que no podemos quizás comprenderlo definitivamente, Padre, con nuestra vida. Le pedimos también, Padre, que bendiga a todas nuestras familias, a nuestros amigos, que ellos también, Padre, están en ese sentido, también se encuentran lejos de usted, y no porque usted esté lejos de ellos, sino porque sus actitudes y sus vidas, Padre, se manifiestan de esa manera. Rogamos, Padre, por los hijos de nuestra hermana Gloria Salazar. Ella, Padre, nos ha suplicado, nos ha pedido que los elevemos hasta el trono de su gracia, Padre, que usted ponga en sus corazones de los hijos de nuestra hermana esa intención, esa buena voluntad de poder buscar su palabra, Padre bendito, de poder buscarle a usted, de poder buscar todo eso que encontramos solamente en su presencia, Padre. Le suplicamos que usted obre en ellos, que usted, Padre, bendiga su vida, bendiga, Padre, todos sus propósitos, pero sobre todo, Padre, rogamos que sea su palabra la que trabaje en ellos. Dele fortaleza a nuestra hermana Gloria también para que ella continúe siempre firme, para que ella también, Padre, a través de su ejemplo, también, Padre, pueda ganar a sus propios hijos para los pies de nuestro Señor Jesucristo. Le rogamos también, Padre, que bendiga a todos nuestros amigos y hermanos que han estado conectados durante esta transmisión, y rogamos, Padre, para que usted nos permita también reconocer cuando nos equivocamos, que usted nos dé la capacidad, Padre, de que seamos humildes, que luchemos en ello, Padre bendito, y sobre todas las cosas que sigamos glorificando su santo nombre, que cualquier situación que estamos viviendo, Padre bendito, que jamás olvidemos que lo más importante es darle honra y gloria. Le pedimos, Padre, pues, que se quede con nosotros, que bendiga este ministerio, que bendiga, Padre, también este programa, bendiga a un servidor, bendiga a mi esposa, Padre, ayúdenos y denos la fortaleza para seguir adelante, Padre bendito. Bendiga a todos sus hijos, bendiga cada hogar, bendiga así, eterno Padre, bendiga cada familia, bendiga también, Padre, cada congregación y cada país donde llegue esta señal, Padre, que su mano poderosa sea la que nos guía, la que nos protege, y de esa manera, Padre, que siempre busquemos hacer lo que a usted le agrada. Así pues, Padre, le pedimos todo esto, juntamente con el perdón de nuestras culpas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les agradecemos en esta noche que nos hayan acompañado en este programa, hermanos, de Siguiendo sus pisadas. Perdón, hermano, ya la garganta ya se me está poniendo algo extraña. Hermanos, gracias a todos porque nos acompañaron en esta transmisión. Por ahí, durante la transmisión del Facebook, me refiero a la página de Mensaje Salvación, tuve problemas, ¿verdad? Espero resolver esa situación, pero no quise cortar la transmisión aquí, hermanos, porque pues ya estábamos casi a mitad del estudio, ¿verdad? De la clase. Así que, hermanos, gracias por acompañarnos. Dios mediante, hermanos, los esperamos mañana. El día de mañana, hermanos, a mediodía, a las 12 de la hora centro de aquí de México, estaremos transmitiendo en vivo el programa de Jóvenes Marchando en la Fe. Así que, hermanos, les esperamos mañana, 12 del mediodía, Dios mediante, hermanos, Jóvenes Marchando en la Fe, les esperamos. Tendremos por ahí, hermanos,
pues tendremos la oportunidad nuevamente de contar, hermanos, con la presencia de nuestro hermano Joel, mexicanos, hermanos. Hay que darle gloria a Dios por ello, hermanos, que nuestro hermano estará con nosotros. Así que mañana, hermanos, este joven nos acompañará y estaremos ahí, hermanos, haciendo todo para agradar a nuestro Dios y también, hermanos, para que juntos glorifiquemos su santo nombre. Así que, hermanos, gracias a todos, que Dios les bendiga. Un saludo a todos los que dejaron su comentario. Nuestra hermana Olivia Alfredo Alejo, nuestra hermana Gloria Salazar, mi esposa que siempre por ahí está dejando sus comentarios también, ¿verdad? Nuestra hermana Adela Ramírez, también por ahí veo conectado, no sé si todavía está conectado, mi sobrino desde Ciudad Obregón, Sonora. Y a todos los que están por ahí, gracias, ¿verdad? Gracias también porque ustedes sigan. También estuvo conectado nuestros hermanos de Tijuana, Escuela de Predicación. Gracias, hermanos, por su presencia. Y, hermanos, gracias porque nos han acompañado en este programa, hermanos. Que el único propósito que tenemos, hermanos, es dar gloria a nuestro Dios. Y recuerden, hermanos, Dios no está lejos de nosotros. Así que ya no tengamos ese distanciamiento con Dios. Acerquémonos a Él en esta noche. Mi amado hermano, busca a Dios. Acerquémonos más a Dios. Y amado amigo, si tú quieres que tu vida dé un cambio real, que tu vida sufra una transformación real, busca a Dios. Él es el único que puede llenar ese vacío que sientes en este momento y Él es el único que te va a recibir a misericordia, con compasión y con un amor que nunca vas a poder comparar con ninguno. Así que, hermanos, gracias y, hermanos, se despide su servidor, Roberto Copado Ramírez desde San Luis Potosí, México. Gracias, hermanos, y también reciban saludos de mi esposa que está aquí a un lado de mí. Hermanos, gracias a ello, porque en ese caso somos como un equipo, ¿verdad? Para este programa. Pero, hermanos, gracias a todos. Y los esperamos Dios mediante mañana, hermanos, a mediodía. Dios mediante, mañana sábado, 12 de la tarde. Hermanos, jóvenes marchando en la fe. Que la paz de Cristo muera en cada uno de nosotros. Y bonita tarde o bonita noche de viernes. Gracias a todos y hasta mañana, Dios mediante.